Mi nombre es Fátima Camila López Valderrama, con la matrícula 222-6691. En esta práctica se simuló el funcionamiento de diferentes compuertas lógicas utilizando Proteus. El objetivo fue analizar cómo las entradas A y B influyen en la salida del circuito representada por un LED. Para la simulación se utilizaron los circuitos integrados en la tabla que corresponden a las compuertas AND, NAND, OR, NOR y XOR. Cada circuito se alimentó con 5 volts, conectado el pin a 14 PCC y el pin 7 a tierra. Las compuertas A y B se controlaron mediante botones donde el valor 0 representaba el botón sin presionar y el valor 1 el botón presionado. Durante la simulación se probaron todas las combinaciones posibles de las entradas 00, 01, 10 y 11, observando cuando el LED se encendía o apagaba. Con base en estos resultados se completó la tabla de verdad para cada compuerta lógica. Mi nombre es Gabriela Villalón Jaramillo, mi matrícula es 211-0233. En esta práctica trabajamos con operadores lógicos utilizando circuitos integrados de tecnología TTL. El objetivo fue comprender la relación entre el símbolo de cada compuerta lógica, su expresión matemática y su tabla de verdad. Durante el desarrollo de la práctica, armamos diferentes circuitos para comprobar experimentalmente el funcionamiento de las compuertas lógicas, como lo son AND, OR, NAND, NOR y XOR. Probamos todas las combinaciones posibles de entradas binarias, es decir, 00, 01, 10 y 11. Y observamos la salida mediante un LED que se encendía cuando el resultado era 1 lógico y se apagaba cuando era 0. De esta forma, pudimos verificar que los resultados obtenidos coincidieran con las tablas de verdad teóricas. Respecto al cuestionario, el álgebra booleana fue desarrollada por George Paul. Cuando una entrada queda sin conectar, generalmente toma un valor lógico alto o 1. Las dos tecnologías más utilizadas en circuitos digitales son TTL y SESMOS. TTL significa Transistor Logic. VCC representa el voltaje positivo de alimentación del circuito y GND es la referencia de tierra o voltaje cero. Además, los circuitos TTL suelen operar correctamente con voltajes entre aproximadamente 4.5 y 5.5 volts. Y para finalizar, esta práctica permitió comprender de manera experimental el funcionamiento de las compuertas lógicas y su importancia en los sistemas digitales, ya que son la base para el diseño y funcionamiento de computadoras, microcontroladores y otros dispositivos electrónicos. Jorge Rodríguez Ávila, matrícula 2169870, y yo voy a explicar las tablas de combinaciones. Bueno, primero se colocó el circuito integrado correspondiente a cada compuerta lógica en la tablilla de conexiones, verificando la correcta orientación de sus terminales. Luego se conectó la alimentación del circuito integrado conectado a la terminal VSCI 14 a la fuente de 5 voltios y la terminal GNDI 7 a la tierra. Se realizaron las conexiones necesarias entre las entradas del circuito integrado y el dip switch, el cual permitió generar las combinaciones de entradas A y B. La salida del circuito se conectó a un LED con una resistencia de 330 ohms, con el objetivo de observar visualmente el estado de la salida. Posteriormente, se probaron todas las combinaciones posibles de entrada y se observó si el LED se prendía o se apagaba. Los resultados obtenidos se registraban en la tabla de combinaciones, comparándolos con las tablas de verdad. Mi nombre es Laura Sofía Vargas Ramírez, matrícula 215-2053, y yo voy a hablar de los materiales y de la tabla de combinaciones. Primero vamos a decir cuáles son los materiales para esta práctica. Una tablilla de conexiones, o sea, es un protoboard, circuitos integrados TTL de función fija, que son SN7400, SN7402, SN7404, SN7408, SN7432, SN7486,
SN7414 o equivalentes. 10 resistencias de 330 ohms, 10 LEDs, una fuente de alimentación de 5 voltios de corriente directa, un dip switch de 4 u 8 interruptores o 2 botones push button normalmente abiertos. Mi nombre es Camila Trujillo Quintanilla y yo voy a hablar sobre el punto 6 y el punto 8. Primero se respondió un cuestionario relacionado con conceptos básicos de lógica digital. Se identificó que la álgebra booleana fue desarrollada por George Boole, la cual es fundamental para el funcionamiento de los circuitos digitales. También se analizó que cuando una entrada de un circuito TTL no está conectada, el sistema interpreta un valor lógico alto, es decir, un 1. Además, se mencionaron dos de las tecnologías más utilizadas en circuitos integrados digitales, que son TTL y CMOS. También se explicó el significado de algunas conexiones importantes en los circuitos, como el VCC, que representa el voltaje de alimentación positivo, y GND, que corresponde a la tierra o referencia de 0 voltios. Por último, se revisaron los valores de voltaje necesarios para que un circuito TTL funcione correctamente. En general, estos circuitos trabajan con un voltaje típico de 5 volts, teniendo un mínimo aproximado de 4.75 volts y un máximo de 5.25 volts. Como conclusión, esta práctica permitió comprender mejor el funcionamiento básico de los circuitos lógicos y la importancia de utilizar correctamente los niveles de voltaje y los circuitos integrados.